Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Uriel? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Un placer recibir a Diego Rosenberg. Y ahora lo vamos a dejar a Diego que pueda él presentarse, como hacemos en cada episodio de Pieles, para que nuestros invitados puedan contarnos de dónde vienen, desde dónde nos hablan, para conocer más un poco de su biografía personal e intelectual. Eh, pero el tema de hoy va a tener que ver con la figura. Vamos a hablar de la figura, un poco de la historia y su lugar en la Argentina durante la última dictadura militar del rabino Marshall Mayer, ¿cierto? Yo estudié en el seminario rabínico latinoamericano que el rabino Marshall Mayer fundó, como vamos a hablar ahora un poco más con Diego, y que en un momento, en los 90, no sé si antes o después de su muerte, cambió su nombre a Seminario Rabínico Latinoamericano en el nombre de Marshall T. Mayer, ¿cierto? Vamos a hablar de quién fue este rabino con fuerte acento yanqui, con fuerte acento estadounidense, que vino aquí a la Argentina y revolucionó de alguna forma la vida judía en la Argentina y en Latinoamérica. Tuvo sus defensores, tuvo sus detractores y tuvo su principal lugar durante la última dictadura militar como uno de los líderes dentro de la comunidad judía en relación a los derechos humanos. Así que invitamos ahora a Diego Rosenberg y lo invitamos a él porque él escribió un libro. Se llama Marshall Mayer, el rabino que le vio la cara al diablo. Así que sobre él vamos a hablar. Pero Diego, antes que nada, bienvenido, Baruch Haba nuevamente. Y así que contanos, antes de contarnos quién fue Marshall, ¿quién es Diego Rosenberg? Bueno, Diego Rosenberg es un periodista argentino que tiene 52 años, tengo 52 años. Eh, Desde los 18 me dedico al periodismo, también a la docencia, formo periodistas. En ese sentido, dirijo la agencia de noticias de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que es una agencia que funciona como práctica preprofesional de los estudiantes de los últimos años, por lo tanto está hecha todo con producción de jóvenes que están saliendo al mundo laboral. También coordino en este momento las publicaciones de divulgación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, y pasé por gran cantidad de redacciones en estos 30 y pico de años y sobreviví a todas ellas, lo cual casi no No es mucho, poco. no es poco, no es poco. Y bueno, y tengo varios libros publicados, entre ellos el de Marshall Mayer. Me dediqué básicamente a la gráfica, pero también hice podcasts, hice audiovisuales, y guionistas de programas de televisión, ¿no? Pero siempre vinculado al mundo de la comunicación y sobre todo el periodismo. Y te hago una pregunta, Diego, quizás acercándonos un poco al libro de Marshall, y tu relación con la comunidad judía, siempre fue, ¿cómo es tu paso por la Bueno, comunidad judía? eh, pertenezco a una familia de origen judío. No tuve, digo, no me considero un judío religioso. Sí, bueno, culturalmente judío, no tuve educación formal judía, sí tuve, pasé por espacios informales, por una TUMA, e incluso tuve la oportunidad de hacer el Majón de Madrijim Futz Laaretz en Israel hace. Yo también. Creo que no coincidimos el año, seguramente. Seguramente que no, sos mucho más joven 2000, que yo. 2007, No, 2007, bueno, yo 2007. en el 89, así que mucho antes. Que bueno, Ahí en mirá, donde funcionaba Mahon Greenberg, en Kiryat Moriah. en Kiryat Moria, exactamente. ¿Eh? Quizás Eh, dormimos en la misma habitación con 20 años de diferencia. Mirá vos. Pues, ¿por qué no? No, fue una gran experiencia, pero siempre, ¿no? Desde un, digamos, desde un lugar, digo, identitario del judaísmo, pero nunca, digo, desde la profundidad religiosa Uh-huh. o de la vida activa comunitaria, ¿no? Aunque por esas cosas de la vida tuve distintos trabajos vinculados, ¿no? Digo, desde el periodismo, eso. Por ejemplo, me Bueno, tocó cubrir de cerca
atentado a la AMIA en su momento, escribir este libro sobre Marshall Mayer, ¿no? y otros trabajos que me cruzaron, ¿no? Coordiné una guía en algún momento sobre lo que fueron, una guía turística sobre lo que fueron las colonias judías que fundó el Barón de Hirsch en Argentina. O sea que a pesar, ¿no? de no tener una vida activa grande, ¿no? y profunda dentro del judaísmo, siempre en distintos momentos, mejor dicho, se me cruzaron trabajos vinculados a la comunidad. Muy bien. Y eso me lleva a esta próxima pregunta para ya sí entrar en el tema en cuestión. ¿Y qué es lo que te llevó, cómo llegaste a escribir un libro sobre la biografía de Marshall Mayer, especialmente su trabajo, su labor durante la última dictadura militar? Bueno, la historia del libro es así. Yo en un momento trabajaba en una revista que se llamaba Tres Puntos, que después cerró y se llamó TXT, que editaba una editorial que se llama Capital Intelectual, ¿no? Que también edita Le Monde Diplomatique, un periódico donde sigo colaborando en este momento. Y al tiempo de lanzar la editorial, me ofrecen dirigir una colección de libros que se llama Paisanos, ¿no? Que la idea era contar la historia de distintos judíos argentinos o que vivieron en la Argentina y dejaron una huella profunda, indeleble, en algún lugar de la historia, digamos, de la cultura, de la política, ¿no? de la economía, distintos ámbitos. Y en realidad me cuentan el proyecto, pero me dicen, bueno, antes de armar la colección, vamos a probar. Y me dicen, ¿no querés escribir un libro, digamos, el libro para lanzar la colección? Me pareció que, digo, por distintas circunstancias que estaba atravesando laboralmente, me pareció interesante, que tenía tiempo, ganas, y me dan una lista de personajes para hacerlo, y la verdad que ninguno me entusiasmaba, o sea, todas esas ganas que tenía al principio, ninguno me terminaba de cerrar la historia. Y pregunté, ¿puedo proponer a alguien o es una lista cerrada? Me dijeron, no, puedes proponer. Y ahí yo siempre trabajé mucho también en el tema de los derechos humanos, casi fue una de las razones que me llevó a elegir el periodismo. Cuando yo decido o empiezo a pensar en ser periodista, vivíamos en plena dictadura militar y el periodismo yo lo veía como un lugar digamos, de denuncia y de ruptura de tanto silencio, ¿no? y tanta atrocidad. Y bueno, a mí me parecía muy interesante el personaje de Marshall Mayer. Lo propuse primero por el gran valor que yo creo que tiene en su lucha contra la dictadura, pero también porque era una manera de decir que algo se podía hacer. No es que nada se podía hacer en ese momento, que terminaba siendo una excusa. Y bueno, y como seguramente vamos a hablar también, ¿no? Marshall Mayer fue principalmente contra la dictadura, pero también tomando un camino muy distinto y de choque contra lo que era el establishment de la comunidad judía eh, institucional, ¿no? Y que él consideraba que no estaba a la altura de las circunstancias con lo que estaba sucediendo en la Argentina. Y me parecía también esa arista de que todo eso sea a través de un personaje religioso y yo no serlo, no considerarme un hombre, digamos, de la fe judía, sino sí del pueblo judío, pero no de la fe judía, me ponía también en un desafío a mí, ¿no? De, de, de investigar a un personaje, esto, que tenía tantas aristas y que para mí, insisto, ocupó un lugar muy importante en lo que fue la resistencia a la dictadura militar.
Entonces, bueno, digamos, es paradigmático. Yo sé que Paisano después yo creo que tengo otro de Ginsburg, puede ser, y no sé Bueno, es que de fueron, quiénes más exacto, siguieron, pero, fueron los dos pero es primeros interesante. que Ah, ok, los dos salieron primeros. juntos incluso, ¿no? Para Ok. mostrar también la Eh, diversidad que encerraba, ¿no? El a mundo de ver, la ¿quién más televisión y el está? ¿Quién más está en la colección? César está Milstein, no sé quién más estará. César Milstein, está Jaime Yankelevich. Ya pasaron muchos años, ¿no? Tengo que acordarme, Sí, pero después se interrumpió la colección. Boris bueno. Spivakov, ¿no? Que fue también, ¿no? En el mundo editorial argentino marcó un antes y un después y con lo que tenía que ver Pero es interesante, el la Fondo verdad de es que Cultura. conocía la colección, pero desconocía que Marshall fue el primero en aparecer y por esta propuesta tuya. A ver, para los que nos criamos en el seminario rabínico conservador, para los que nos criamos en Betel o en comunidades que salieron de Betel, en los que nos criamos con los rabinos que fueron los alumnos de Marshall, Meyer, como en mi caso fue el rabino Baruch Plavnik, todos lo conocemos a Marshall. Lo conocemos a Marshall, aunque yo tenía 4 años cuando falleció. Recuerdo en cada mahané hacer el Kadish por Marshall. Marshall era como una persona que, si bien no dejó muchos escritos, que también quizás es algo interesante, Diego, para poder hablar, un rabino más de la praxis que de los escritos, muchos lo conocemos y también quería aprovechar este episodio contigo para que muchos otros que quizás no lo conocen puedan conocerlo. Entonces, antes de entrar al Marshall, aquel que le vio la cara al diablo, aquel que se enfrentó de alguna forma con lo que pudo en la última dictadura militar a la Junta. ¿Quién fue Marshall Meyer? Contanos un poco de su biografía para entender cómo un rabino norteamericano llega a la Argentina. Bueno, Marshall Meyer como vos bien dijiste, era ante todo una persona, ¿no? Aunque parezca redundante, pero creo que él pondría eso, ¿no? Delante de todos los calificativos, porque era un humanista, ¿no? Y el valor sagrado era la vida, sin importar absolutamente nada más. Que nació el 25 de marzo de 1930 en Estados Unidos. Nace en una familia judía tampoco practicante, no es ni una familia ortodoxa, ni, ni, ni nada por el estilo. Sí, lo que tenían era, sus padres estaban embebidos de ese espíritu de época filantrópico, ¿no? De alguna manera era la época, digamos, de Rothschild, del Barón de Higgs, ¿no? Que eran personas por ahí acaudaladas, pero que consideraban que tenían que tener algún tipo de compromiso con su sociedad, con su comunidad, y parte de ese dinero lo destinaban a eso. Bueno, la familia de Marshall era una familia acomodada que colaboraba, ¿no? Económicamente con las instituciones judías, aunque no practicaban la kashrut, no iban al templo. Pero Marshall no conoció esa bonanza de su familia porque cuando él nace ese crack, ¿no? El Claro, 29, la crisis del 29, él nace un año exactamente, después. lo cual lleva a su familia a, la, la convierte en víctima de ese crack y él ya no aprovecha, digamos, esas mieles. Pero bueno, sí se cría con toda esa impronta, ¿no? De mirar al otro, ¿no? De preocuparse por el otro, ¿no? Eso es algo que eso después en sus épocas de rabino tenía su pregunta de cabecera, ¿no? ¿Qué has hecho tú por el otro? ¿No? Todo el tiempo inquiriendo, ¿no? De esa manera. Sí, yo Y recuerdo, digamos, si puedo ir interrumpiendo, sí, digo, con por algunas supuesto. anécdotas personales, porque si bien yo no lo conocí, tenía 4 años cuando falleció, mis sabinos, mi familia, mi papá, mi mamá, mis abuelos, todos lo vivieron, iban a Shabbat y decía que con ese fuerte acento norteamericano que nunca se le fue, llegaba a Shabbat y siempre era como una crítica al congregante, ¿no? Siempre era como, ¿qué hiciste vos esta semana por tu trabajador?
que hiciste vos esta semana para hacer este mundo mejor? Lo primero era como que acusaba a los que iban a Betel y aún así estaba lleno. Bueno, Yo creo que si vengo acusando a mis congregantes, de lo poco que tengo menos. bueno, él usaba mucho la pregunta socrática, ¿no? Es una pregunta que en realidad no busca una respuesta en el otro, es una pregunta que ya lleva implícita la respuesta. Es una respuesta que lo que provoca es la introspección en el otro, ¿no? O sea, pensarse a sí mismo todo el tiempo. Y estas anécdotas como la que vos decís, todo el tiempo hay, ¿no? Uno se puede, qué sé yo me acuerdo entre las distintas cosas que investigamos, uno de su primer trabajo en la Argentina era en la CIRA, ¿no? Lo que se conoce como el Templo de Libertad, ¿no? Para contarnos eso, contarnos, volvamos un poquito para atrás, Bueno, contarnos okay. cómo eso. Bueno, vuelvo más al orden cronológico y después le damos lugar a estas anécdotas. Marshall en el college, digamos, lo que nosotros podríamos llamar por ahí el secundario, acá, queda muy marcado por las clases de filosofía, ¿no? Y entabla ahí una relación muy fuerte digamos, con sus docentes de filosofía y era una formación, ¿no?, muy distinta en general a la que tenemos hoy, era una formación, insisto, ¿no?, muy humanista, muy amplia, generalista, no una formación por ahí tan instrumentalista como, ¿no?, como la globalización y el neoliberalismo trajo o impuso en la agenda, ¿no? Era otro tipo de formación por aquellos años. Y él con estas clases, digamos, de filosofía empieza, ¿no?, a preguntarse dónde estudiar, qué estudiar, incluso con sus propios docentes, ¿no? Lo hace y hay uno de ellos que le sugiere ir al Jewish Theological Seminary, ¿no? Y ahí conoce a otra persona que le va a cambiar, yo digo, ¿no?, romper la cabeza para siempre y lo va a marcar profundamente, que es a Hegel, ¿no? A Hegel, que fue uno de los teólogos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que tiene una terrible, bueno, que lo marca para siempre y donde él decide estudiar con él, ¿no? Cuando lo conoce, incluso Marshall no cumplía con los requisitos para estudiar en el seminario, justamente porque no había tenido ningún tipo de formación judía formal, y Hegel pide autorización para darle tiempo a él, ¿no?, a prepararse, que bajo su ala lo iba a formar para que recuperara aquello que no tenía. Para tener una idea de quién es Hegel y cómo va a impactar después en la vida de Marshall Mayer, Hegel marchaba con Luther King, ¿no?, al frente de las marchas contra la segregación racial en los Estados Unidos. Hegel estuvo en el día que lo matan. Hegel se opone abiertamente a la guerra de Vietnam, ¿no? Tiene una participación y un compromiso social muy fuerte ¿no?, como teólogo judío, ¿no?, muy fuerte. Y todo eso Meyer lo absorbe como una esponja. Hay una frase que hace propia, ¿no?, Marshall Mayer de Hegel, que es rezar con los pies, ¿no? Y esto vos antes hablabas de la acción. Y ¿no?, una de las principales cosas que sostiene Marshall Mayer en su concepción
de la religión es que la religión no se profesa solo en el templo, ¿no? Y no es solo un diálogo entre el feligrés y el creador, ¿no? Eso se tiene que manifestar de manera activa en la vida y en el compromiso con el otro, sea quien fuere el otro. Entonces, esto de rezar con los pies muchas veces aparece en la vida de Marshall Mayer. Hablábamos antes de la dictadura militar, cuando sale la autoamnistía, ¿no?, que decretan Lione antes de irse, ya cuando estaba incluso el proceso electoral en marcha para la salida democrática, que los militares decretan una ley de autoamnistía que implicaba no juzgarse a sí mismo, se genera una marcha enorme en la Argentina en repudio a esa ley, organizada por lo que se iba a llamar la multipartidaria, porque todos los partidos políticos estaban en la organización de esa manifestación, y que fue un viernes, y Marshall abre en Betel la ceremonia del Kabbalat Shabbat, diciendo, bueno, hoy todos nosotros estamos rezando aquí como siempre, pero hay muchos hermanos que hoy están rezando con los pies, ¿no? En alusión a todos los que habían ido a esa marcha. Y todo el tiempo aparece, ¿no?, esto, y digo, que de Heschel, incluso cuando muere Heschel, Marshall escribe una carta, y que donde él reconoce que cuando habla ya no sabe quién es quién, ¿no? Si sus palabras son propias, si son de Heschel, ¿no? Es muy, muy fuerte esa impronta, y es finalmente el que marca claramente, ¿no?, la vida posterior, ¿no?, de Meyer todo el tiempo. Incluso fue uno de los que marcó, o los que recomendó a Marshall Mayer para venir a trabajar a la Argentina. Eso me interesa primero sumar quizás un dato de color, que yo sé que Marshall entra primero al seminario, al JTS allí en los Estados Unidos, que es el seminario para sacar a rabinos conservadores, y esa historia de que no lo dejan entrar porque no sabe alajá, no sabe Talmud, no sabe hebreo, pero Heschel ve algo en él y dice, denme tiempo, va a ser mi secretario personal, se va a imbuir en mí, va a entrar. Pero también había una cuestión de, según me contaron, ¿no?, el relato, también una cuestión de amor, ¿no? Porque él se había enamorado, él quería ser actor, entiendo, ¿no? Él quería ser actor y se enamora de una chica que le tocó ser hijo de rabino. Y el padre no le gustaba mucho que esté casado con un actor. Bueno, ese es otro aspecto de la vida de Marshall Mayer, ¿no? Él era, por empezar, era melómano, era cultísimo y sabía mucha música, sobre todo ópera. De hecho, a los 16 años él crea su propio programa radial de ópera, ¿no? Y esto a instancias de un hermano, de quien va a ser después su cuñado, ¿no?, que era director de ópera. Y era muy histriónico, incluso actuaba, ¿no?, en la secundaria, y de hecho dudó si hacer algún tipo de carrera actoral o no. Y todo esto después él lo aplicó y le sirvió para su trabajo, ¿no? Su voz de barítono, su manera de cantar, su histrionismo y su oratoria desarrollada buena parte en la actuación, le servía después a la hora de oficiar, ¿no?, sus servicios religiosos. Y efectivamente él va digo, casi su mayor actividad hasta que entra al seminario, ¿no?, en la vida judía, era ir a los campamentos de Ramá, ¿no?, que eran unos campamentos de educación no formal para los jóvenes judíos, y ahí conoce a Naomi Friedman, que es quien va a terminar siendo su mujer, y que era hija de un rabino, ¿no? Y bueno, y eso también, ¿no?, a él
lo motiva de alguna manera, lo impulsa a continuar, ¿no?, con esta carrera, y cuando él crea, ya después, años más tarde, el Seminario Rabínico Latinoamericano aquí en Buenos Aires, lo invita a su suegro, ¿no?, como docente, a dar clases, y a Uvia formar Friedman, rabinos ¿no? Que aquí. también quizás es otro personaje para un momento hacer un PLF sobre él, que tiene una historia de por sí muy, muy particular. Entonces tenemos estos dos, ¿no? Por una cuestión humanista que llega a través de Heschel y el amor por la filosofía y por un amor a una mujer, llega al seminario, al JTS, y entiendo que también Heschel viene a la Argentina, que nunca entendí bien por qué Heschel viene a la Argentina en el 58, y es uno de los que recomienda que le piden un rabino, ¿no? Para la Sira, para el Templo de Libertad, y ahí es donde Claro, recomienda Marshall, ¿o cómo es ese Sipur? mira, hasta donde yo sé, esa visita, yo no sé si él viene porque se realiza un congreso de sinagogas americanas aquí en, digamos, de Continental, ¿no?, en Argentina. No sé si Heschel viene por eso o su visita a la Argentina coincide con eso. Lo cierto es que cuando se produce esa cumbre y aquí en Argentina había una preocupación en ese momento, un debate dentro de la comunidad muy fuerte sobre, que lo podemos llamar sobre el asimilacionismo, ¿no? La preocupación era que se iba a perder, ¿no?, la comunidad judía argentina porque había un creciente asimilacionismo, era muy difícil llegar a los jóvenes, las ceremonias que se hacían en ese momento, primero, los rabinos que habían en ese momento eran todos inmigrantes europeos, todas las ceremonias eran en Yiddish, ya las nuevas generaciones no sabían, entonces no entendían nada de lo que pasaba ahí adentro, con muy poco ayornamiento. Y entonces empieza en la CIRA a preguntarse cómo pueden hacer para revertir esta situación, y ahí le piden a Heschel, ¿no? No había formación de rabinos en Argentina, no había rabinos, ¿no? Entonces le piden de alguna manera consejo y se le recomiendan a alguien que pueda venir a trabajar con los jóvenes, encarar algún proyecto para atraer a la juventud. Y ahí es donde aparece el nombre de Marshall Mayer, que en principio iba a venir por 2 años solamente, ¿no?, a implementar todo esto. Pero el impacto de esos 2 años de Marshall es tan fuerte que bueno, que empiezan las presiones para que se queden, ¿no?, dentro de la propia CIRA. Y Marshall al principio no quiere saber mucho con eso y quiere volver a hacer sus estudios de doctorado, ¿no? Él en realidad vuelve un pasito para atrás. Cuando viene a la Argentina se habían muerto sus padres, estaba bastante caído anímicamente y le parece el desafío de venir a la Argentina una posibilidad de oxigenación, ¿no?, y de enfrentar algún proyecto que le ponga la cabeza en otro lado sin saber muy bien a dónde venía, ¿no? Naomi Él se le había pregunta, tenido puestos, cuando le ofrecen, digo, un dato color, pero cuando le ofrecen venir a la Argentina, Naomi le pregunta si ahí hablan inglés, ¿no? Digo, no había mucha idea de dónde estaban viniendo, no era que... Pero bueno, la idea era salir, cambiar de aire, porque no estaba pasando un buen momento. Ahora, el impacto de su llegada acá es tan fuerte que cuando vence el plazo, la gente de la CIRA le dice que se quede, ¿no? Que él arma ceremonias especiales para los jóvenes, manda a traducir los libros de rezo, ¿no? Permite que los chicos y las chicas participen juntos de la ceremonia, un montón de cambios que también generan muchas resistencias, ¿no? Pero bueno, que en un grupo finalmente cala muy hondo, y cuando le piden que quede, él dice que no, que él quiere ir a hacer su doctorado en Estados Unidos y que se va a volver, y habla otra vez con Heschel, ¿no? Y cuando le cuenta la situación y se escriben, en un momento Heschel le dice, pero vos qué querés, le dice, ¿no? Vos, con la misma pregunta socrática que después usaba Marshall, ¿no? Le dice, vos ¿querés querés, escribir sobre la historia o claro, hacer vos querés, historia? exacto, vos Esa, querés toda la investigar la conocemos. historia, exacto, ¿no? Le dice, vos querés investigar la historia judía o querés escribir la historia judía.
Y ahí es donde él decide, bueno, escribir la historia judía. Y efectivamente, su llegada a la Argentina es un parteaguas en la historia judía argentina, ¿no? Claramente hay una bisagra, bueno, ¿no? Como decíamos cuando Sí, decía de la colección Paisanos, deja una huella que transforma para siempre la comunidad judía argentina. Y si me es dejás interesante. seguir, Sí, no por solo favor. la historia argentina, no solo la historia de la comunidad judía argentina, sino la historia argentina, ¿no? Sí, 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 creo que hay tres grandes cambios, ¿no? La historia de la comunidad judía argentina, la historia de la Argentina y la historia de la comunidad judía latinoamericana, ¿no? Que creo que son tres cuestiones para remarcar de los años de Marshall, que yo siempre me gusta remarcar algo, que es, primero que fueron pocos años, ¿no? Vivió 63, 64 años, ¿no? Y en la Argentina tuvo 20 del 59 al 80. Y 4. O sea, Ok. 25 años estuvo. ¿Cuánto? Estuvo del 59 al 25 años. 84, 25 años. 25 años. Y en 25 años cambió realmente la forma de vivir de la comunidad judía. Porque quiero remarcar algo desde la historia, ¿no? La fuerte inmigración judía a la Argentina en la década del 80 y 90 del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX tuvo por un lado una vertiente, vamos a llamar, tradicionalista religiosa que venía a las colonias y, digamos, yiddish, ultraortodoxa, lo que uno llamaría hoy muy poco ayornada. Después tenía también las comunidades sefaradín clásicas que venían y por otro lado una fuerte comunidad judía que directamente era laica. Era una comunidad yiddishista, socialista o sionista, pero totalmente desvinculada de la vida religiosa. Todo lo que son los movimientos judíos liberales, ya sea el movimiento reformista o conservador, prácticamente no existían en la Argentina. Existían algunas comunidades alemanas, que podríamos llamar reformistas, pero del todo no lo eran, como podía ser el Templo Libertad, como la más emblemática, pero tampoco estaban muy ayornadas. ¿Sí? Digamos, la vida religiosa y comunitaria y los servicios religiosos eran muy tradicionalistas de la vieja usanza. Y algo que siempre a mí me llamó la atención, como en pocos años, un rabino que viene de los Estados Unidos, que no sabía español, No. que empieza a aprender español en el barco, llegando para acá. Sí, 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 sí. Le O sea, decía eso es una caballo a la locura. cebolla, por ejemplo. Le decía caballo a la cebolla. Ok. Pero, ¿No? digamos, alguien que viene ahí, digamos, y tampoco es que Marshall tenía mucha experiencia sinagogal antes. También es interesante. No era que era el genio de las sinagogas que había transformado grandes sinagogas en Estados Unidos. Era bastante joven. Para ese momento tenía 29 años cuando llega acá. Y después, como llega a Libertad, está 2 o 3 años en Libertad, rompe con Libertad, y ahora quizás nos podés contar un poco, funda Betel, ¿okay? Que Betel no es solamente la fundación de una comunidad, su plan era que era ser una comunidad modelo para ser replicada en todo Latinoamérica como Y modelo de un comunidad. semillero de rabinos, digamos, ¿no? Ahí era, ¿no? Porque él antes, ¿no? Casi al mismo tiempo, pero un poquito antes funda el seminario En rabínico. el 62, los dos. Donde la idea es que, bueno, un lugar es la formación, si querés, teórica, y en el otro la práctica, ¿no? Y de ahí, bueno, esto que vos decís, ¿no? No solo inunda rabinos la Argentina, sino Latinoamérica, ¿no? Yo Y siempre digo que podemos acá seguir más. exportamos rabinos y carne. Son las dos grandes Pero Bueno, más quiero sumar algo, Diego. Quiero sumar algo, Diego, y ahora te permito, por supuesto, seguir vos de tu expertise. Pero algo que me llama la atención, que es muy fuerte. Imagínate, 58, bajás del barco, vivís una comunidad, es una revolución, ¿no? Mi papá me cuenta de lo que era Ramá, ¿no? Que, digamos, los jóvenes de la comunidad judía querían ir a Ramá, digamos, él empieza a ser Mahané Ramá, esa misma experiencia transformativa que él tuvo de los campamentos de verano, del movimiento conservador, lo funda acá. Funda una comunidad, funda un seminario rabínico, funda también una editorial judía para traducir textos judíos de habla inglesa, de alemán, al sí, español. Todo eso en menos de 5 años. sí, también, digo, para no dejarlo en términos estrictamente personales, ¿no? Que aparte es algo que a mí nunca me gusta mucho hacer, porque yo siempre creo que lo que conocemos como los grandes talentos, los grandes personajes, son emergentes de su época, ¿no? Son caldo de cultivo, ¿no? Sintetizan una época.
y no hay que soslayar que todo esto se da en medio de quizá el punto más tenso ¿no? De la Guerra Fría. Mm, Esto, pensemos que la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Y esto tiene que ver con, para muchos, ¿no? En ciertas teorías, incluso aquella frase de Hegel en el fondo también escondía, que bueno, que si hubiera un tercer eh, eh, conflicto mundial y otra vez los judíos estaban en riesgo, como estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no estaba bueno que toda la vida judía esté concentrada en un único lugar, y estaba bueno que haya una escuela de rabinos, formadora de rabinos también en otra parte del mundo, en Latinoamérica, y donde haya también literatura judía, y, ¿no? mm, Esto también formaba parte de esos debates, esos análisis, de esas discusiones. Por eso también, ¿no? En un momento, eh, el JTS quería que vuelva Marshall, ¿no? Y en otro momento, ¿no? Dijo, bueno, está bien, no nos vamos a oponer eh, ¿no? a que desarrolles tu proyecto en Buenos Aires, ¿no? Y un poco, para muchos, hay algo de esto también, ¿no? mm. Y entonces, contanos un poquito, antes llegando un poquito, ¿no? A los años de la dictadura y cómo toma ese rol, antes de llegar al 76 y los años previos que llevaron a una de las épocas más oscuras. ¿Qué hizo Marshall acá en la Argentina desde el 58? ¿Por qué rompe con Libertad? ¿Por qué funda Betel? Contanos un poquito esos, cómo lo hace y demás, hasta aproximarnos a estos años. Bueno, lo, lo que pasó es que Marshall era eh, digo, una topadora, ¿no? Una máquina de hacer. Y él era un personaje muy excéntrico para la comunidad judía, para el establishment de la comunidad judía, ¿no? Desde cómo se vestía, desde cómo se vestía Naomi, pensemos que era una Buenos Aires de los 60, donde todo el mundo usaba traje, corbata, sombrero, las mujeres se vestían de manera muy sobria, clase media alta usaba tacos y tapados oscuros, ¿no? Y ellos eran la modernidad, ¿no? De cómo se vestían, de cómo hablaban. Traen esto de cambiar las ceremonias, ¿no? De traducir los libros al castellano, de que se la puedan presenciar juntos jóvenes eh, digo, chicos y chicas, los campamentos, ¿no? Los campamentos, él tuvo que ir a convencer a cada familia, ¿no? Era algo que no existía en la Argentina, salvo en alguna institución que tiene, ¿no? Algunos puntos en común, incluso con lo que después fue Betel. Por ejemplo, la Asociación Cristiana de Jóvenes desde el 36 tenía campamentos, ¿no? Que al principio no eran mixtos tampoco, ¿no? Y que también, ¿no? Encierra valores humanistas y apuesta por la educación no formal, ¿no? Digo, uno puede buscar puntos en común ahí. Pero bueno, él trae todo esto que para un sector fue muy atractivo, que es en el fondo lo que querían y por lo que lo fueron a buscar, ¿no? Cómo hacer para atraer a los jóvenes, para atraer a aquellos que no formaban parte de la comunidad, pero al mismo tiempo, para los que ya estaban, terminaba siendo chocante y hasta generar ciertos celos, ¿no? Empezó a haber en la CIRA oficios paralelos, y los oficios de Marshall eran multitudinarios, y los del rabino, que estaba desde hace muchos años, cada vez, ¿no? Se quedaba un poco más solitario, o por lo menos no crecía. Eh, bueno, todo esto empezó a generar conflicto y llegó un momento donde había elecciones en la Siria y se armaron dos listas, cosas que no era muy habitual, ¿no? Algunos que querían el proyecto de Marshall y otros que querían seguir. Bueno, esas elecciones finalmente no ocurrieron. Antes de que ocurran, un grupo de socios de la CIRA
junto a Marshall, deciden irse y abrir otra comunidad, ¿no? Y así nace Betel, ¿no? Primero en la calle Ciudad de la Paz, ¿no? Se va teniendo distintos lugares hasta que tiene el actual predio. Hay como un mito, ¿no? Que empezaron con un Kabbalat Shabbat, que lo primero que hizo fue un Kabbalat Shabbat, y que había, no sé, 1000 personas que tuvieron que abrir la calle, que no, digamos, nunca calcularon que iba a hacer eso. En un jardín. En un jardín de una casa, exactamente, ¿no? Y bueno, y realmente, digo, sembró una semilla, porque aparte, esto que tenía Marshall también, que, digo, ¿por qué uno puede pensar, ¿no? ¿Qué es lo que atraía tanto? Bueno, en sus prédicas, ¿no? Siempre estaba presente la realidad, ¿no? La actualidad, la coyuntura. No era solo leer la para allá de la semana o el fragmento, ¿no? No hablaba, ¿no? Digo, sin menospreciar, ¿no? De Moisés, de Abraham, ¿no? Y cuando lo hacía lo vinculaba con algo que estaba pasando en la vida cotidiana, y eso entonces le empezó a dar un sentido para mucha gente a la religión, ¿no? O que quería, ¿no? O sea, podía vincular, no era un mundo en abstracto, aislado, que no tenía nada que ver con su vida cotidiana. De hecho, cuando él empiezan a realizar donaciones para construir el edificio de Betel, al mismo tiempo él dice, bueno, nosotros ponemos para esto, pero también ponemos para un comedor en la Villa 31, que se llama Bichito de Luz, porque, bueno, si nosotros comemos todos los días y podemos destinar parte de nuestro dinero a tener nuestro propio templo, esta gente no tiene nada. Entonces, primero ocupémonos de ello, o al mismo tiempo ocupémonos de ello, ¿no? Empieza a tener un montón de reacciones, ¿no? Digamos, de este tipo. Bueno, esto, ¿no? Algo que caracterizó siempre a sus prédicas y que sus sucesores lo continúan en Betel, es permanentemente, ¿no? Vincular, ¿no? La ceremonia religiosa con la vida cotidiana. Con la vida cotidiana hablamos de la vida social, la vida política, ¿no? La vida... ¿no? La frase famosa, ¿no? Que siempre, que la Torá tiene que estar en una mano y el diario en la otra, ¿no? Digamos, como esta idea que hoy parece una novedad, porque en varios sectores, incluso en la ortodoxia también, escuchas a rabinos hablando de lo que pasa en el mundo, que no era lo común hace 30, 40 años, ¿no? Y no con esa impronta, ¿no es cierto?, de acción social. Entonces sí, tenemos... Igual, perdón, ¿no? Digo, parece una obviedad en algunos lugares, ¿no? En otros aparece la frase esta, bueno, no vamos a meter la política acá, o no, correcto. No hablemos de política, estas cosas que, bueno, que son un poco extrañas. Bueno, también vamos a decirlo, digamos, hoy hablamos, y con Heschel también, ¿no? Heschel, por más que hoy en día es casi reverenciado por casi todo, excepto la ortodoxia judía, incluso parte de esa reverencia a Heschel porque era un hijo y nieto de jasídicos, pero fuertemente activo en la vida social y por los derechos humanos de los Estados Unidos y demás, pero en el JPS era muy criticado Heschel. Digamos, en el JPS, cuando todo el mundo votaba, digamos, a Nixon y estaba en contra, digamos, fue muy criticado. Cuando él marchaba con Martin Luther King, uno de sus colegas no estaban contentos. Y creo que también me parece que siempre decimos en la televisión judía, Aharei Mot Kedoshim Shintiu, luego de muertos todos son santos, ¿no? Luego de muertos, no, Marshall era un genio, Heschel era un genio, pero también parte de la comunidad judía, no digo la comunidad judía que estaba fuera de Betel, parte de la comunidad judía que estaba en Betel, tampoco, digamos, él decía, bueno, toda la revolución que estás haciendo para atraer a los jóvenes, Mahané Ramá, el seminario rabínico, la escuela en Betel y todo, espectacular. Pero meterte con los derechos humanos, ir contra la dictadura, no toda la comisión directiva estaba de acuerdo, ¿no? También hay que remarcarlo, no es que, digamos, una comunidad que lo apoyaba, era a veces casi un solitario. Sí, claro, ¿no? Y muchas veces esperaban que termine su oficio para decirle, bueno, no será mucho, no nos está poniendo en peligro, no.
la comunidad judía no dejaba de ser parte de la misma sociedad que había acuñado frases muy tristes, digamos, ¿no? Por algo será, algo habrán hecho, ¿no? Digo, no es que formaban parte de otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, él, a pesar de eso, sus convicciones, ¿no? Su pensamiento profundamente liberal lo llevaba a eso, ¿no? Liberal en el sentido porque, ¿no? La historia del pensamiento liberal en Argentina marca que es un liberalismo económico, pero un conservadurismo social y político, ¿no? Cuanto no reaccionario, porque muchas veces son los que terminaron convocando a los golpes militares, ¿no? Pero él no, bueno, ¿no? Cualquiera podía tener derecho a pensar lo que quería, a decir lo que quería, a militar donde quería, porque tenía que ver con su libertad más profunda, ¿no? No había nada que lo hiciera merecedor de la muerte. Y Sí. creo que ahora digo, nos estamos acercando quizás a la parte central de su involucramiento por los derechos humanos durante la dictadura, pero antes me gustaría, digamos, también un cambio importante que hace dentro de la comunidad judía, o intenta hacer también, algo que hoy quizás vemos por obvio, pero no era tan obvio, era también, yo recuerdo un discurso, no me acuerdo si lo vi en audio o en video, cuando estaba fundando el seminario rabínico, ahí sobre el 11 de septiembre, que había un video que decía, en esta institución va a terminar la diferencia entre Ashkenazim y Sefaradí. ¿No? Que hoy en día, no, es obvio, ya era algo del pasado, pero no era en el 62 decir eso, y él también, él trabaja en Betel con Mordejai Edrei, que representaba profundamente el mundo sefaradí y un judaísmo mucho más tradicionalista que lo que él era en su observancia personal. Y era un complemento, y era casi su alter ego, porque era, digamos, Ederi era el enciclopedismo judío, si querés, ¿no? Y Marshall, bueno, no, Marshall era la motivación, era, ¿no? La acción, ¿no? Uno era el estudio y el otro era, pero si me permitís, mucho más que eso. O sea, Marshall no solo une, ¿no? Ashkenazim y Sefaradí, sino que tenía un pensamiento profundamente ecuménico, porque algo de lo que hasta ahora no hablamos es que desde el principio él procura generar ámbitos, ¿no? de intercambio, interacción y convivencia religiosa. ¿No? Él ya en el año 60 participa de un programa de televisión en Canal 7, conducido por un periodista muy famoso de la época, que se llamaba Matías Perlas, que se llamaba Mesa de Credos, ¿no? Donde ahí había, bueno, él como rabino, pero también tenías, ¿no? A un personaje que después fue muy famoso en el Vaticano porque ocupó puestos muy altos, Mejía, Monseñor Mejía. Claro. Después tenías representantes del protestantismo también, y debatían sobre temas que tenían que ver con la sociedad, que le interesaban en ese momento a la sociedad, como eso. Podían vincularse a la prostitución, podía vincularse a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Distintos temas que para la sociedad eran muy importantes y debatían, ¿no? Desde distintas miradas religiosas. Poco después, Más religioso. claro, lo que comentaba es que también tuvo una impronta muy fuerte en cuanto a este pensamiento ecuménico, ¿no? Que nace muy temprano con su llegada a la Argentina, decía este programa que se llamaba Mesa de Credos, donde él participaba, pero después funda el Instituto Superior de Estudios Religiosos, ¿no? Donde también es un lugar, bueno, que hasta hoy existe y es vital, ¿no? De convivencia entre distintas religiones y que también se convirtió en un espacio de resistencia para la dictadura militar, en un lugar de contención para los familiares de los desaparecidos. Y bueno, y después, digo, a lo largo de toda su vida está plagada de anécdotas de intercambio, una más jocosa si querés, en los campamentos de Betel, ¿no? Que se hacían en Río Ceballos. En un momento el hijo de los caseros
¿no? Le pide a Marshall poder casarse ahí, ¿no? Y él no solo que dice que sí, sino que, bueno, canta en el casamiento, va un cura en Córdoba al campamento a casarlo, que después se hizo Mm, muy famoso porque él escribió un libro después que generó mucha polémica dentro de la Iglesia Católica en contra del celibato, ¿no? Y rompe con la Iglesia, pero bueno, que lo casa ahí, todos los chicos cantan, participan activamente formando parte de la ceremonia al aire libre, y cuando vuelve a Marshall se le arma un despiole, un lío bárbaro, los padres lo querían matar y le querían decir cómo, ¿no? En el lugar donde van nuestros hijos a aprender judaísmo, a practicar vida judaísmo, una ceremonia, y ellos participan y ellos cantan eh, plegarias de los casamientos cristianos. A lo que Marshall le responde, bueno, la naturaleza no es ni judía ni católica, los árboles no son ni judíos ni católicos, ¿no? Y le parecía una lección, ¿no? Esto de una lección humanista más y de convivencia más. Eh, y, y, bueno, todo el tiempo él participó del movimiento ecuménico por los derechos humanos y legó esto también en sus discípulos. Eso, hoy mismo la tarea de Daniel Goldman, ¿no? También digo, de mucha convivencia y armonía, ¿no? con otras autoridades religiosas de otras comunidades, se sigue replicando, ¿no? Eso también marcó mucho la acción de Marshall Meyer en Argentina. Y entonces, Diego, ahora llegamos a la parte final de nuestro encuentro, pero quizás central, que tiene que ver con tu libro y que tiene que ver con la impronta de Marshall. Quizás hasta ahora hablamos por sobre todo de la comunidad judía, aunque con encuentros en lo social, ¿no? Dijimos esto del diálogo interreligioso, de que en paralelo a la fundación de una sinagoga también había que ayudar a la construcción de un hospital y demás. ¿Cómo llega este rabino norteamericano, ya después de unos 15 años aquí en la Argentina, ya con un seminario rabínico, con una comunidad y con decenas de otras comunidades en toda la Argentina y Latinoamérica que le piden seminaristas, que le piden rabinos, que le piden su sidur, que le piden el humash, que le piden todo? ¿Cómo llega este rabino a involucrarse en la lucha por los derechos humanos en la última dictadura? Recordando también, ¿no?, su encuentro con las madres fundadoras y el encuentro de ellas en Betel. Y esta expresión, ¿no? Quiero que nos expliques a todos, yo la leí en el libro para todos, ¿por qué lo titulaste El rabino que le vio la cara al diablo, el libro? Bueno, el título del libro se debe a uno de los casos en que Meyer más se involucró, que fue en el de Jacobo Timerman, que era el director del diario La Opinión, que fue detenido varias veces a lo largo de la dictadura militar, y en una de ellas él no se sabía dónde estaba, y Héctor Timerman, ¿no?, que era el hijo de Jacobo, lo llama a Marshall Meyer desesperado pidiéndole ayuda, porque no lo encontraban en ningún lugar, no había con quién hablar. En ese momento era una Argentina que cerraba las puertas, digamos, ¿no? Digo, ante estos casos, ante estas noticias. Y cuando le cuenta la situación, Marshall Meyer va con Héctor a buscarlo a, Jacobo Timerman, nada más y nada menos que al despacho de Miguel Echecolás, ¿no?, que era el amo de la vida y la muerte en la provincia de Buenos Aires, que tenía
estaba al frente de la Policía de Buenos Aires, de la Policía bonaerense, y bueno, y ahí hay todo un diálogo, y está contado en el libro cómo transcurre toda esa escena, y en un momento él le dice, bueno, Echecolás le dice, cura, ¿usted por qué vino acá? Y le dice, bueno, porque este cura cuida, soy un pastor, y un pastor cuida a sus ovejas, y vos te llevaste una de mis ovejas, y yo no me voy de acá hasta irme con mi oveja. Y lo depuse el rabino que le dio la cara al diablo, porque si es algo que era Echecolás, era el infierno en ese momento, ¿no? O sea, caer bajo sus garras. De hecho, en el medio de esa conversación él le dice, ¿no? Por mucho menos que tu actitud, mucha gente, ¿no? Le hace esta seña, ¿no? Diciendo se va para el cielo. Marshall Mayer desafió hasta sus propios miedos, porque yo no creo que no haya tenido miedo, pero él consideraba que en ese lugar no podía paralizarse por el miedo, que era su obligación desde su lugar. Él usaba también mucho a su favor, cierta confusión que había, ¿no? en algunos represores, que era, bueno, pero ¿qué era Marshall Mayer? ¿No? Era un estadounidense, un israelí, ¿no? ¿No? ¿Quién estaba atrás de él? ¿No? Y eso a muchos los desconcertaba, y él se paraba un poco atrás de eso. Él tenía muy buenas relaciones con la Embajada de Estados Unidos, con la Embajada de Israel, pero bueno, no era el único. Sin embargo, fue el único que las usó para salvar gente. En ese caso, Sí, muchas veces no fue el único, qué sé yo. Débora Benchoam, que era que tenía, que su hermano fue desaparecido, su novio fue desaparecido, y ella fue alojada en Devoto, era la presa más joven, tenía solo 16 años en la dictadura militar. Él consiguió, a través de una enorme campaña internacional y de presión, que un senador estadounidense la adopte. Entonces, ¿no? Eso obligó al gobierno argentino a dejarla salir, ¿no? Se generó demasiada presión. Bueno, había muchas cosas para hacer. A mí una de las cosas por las cuales más me interesó hacer el libro era demostrar que es mentira que no se podía hacer nada. Había un montón de cosas que se podían hacer, y que no daba lo mismo hacer que no hacer, porque hacer implicaba salvar vidas. Acá se perdieron muchísimas vidas, una generación entera, y lamentablemente no todos estuvieron a la misma altura. Vos hablás con las madres de Plaza de Mayo y te dicen que cada vez que iban a la AMIA o la DAIA las maltrataban, les decían que esto les pasaba por no haberle dado educación judía a sus hijos, poco menos que sus hijos se los merecían. Sin entrar a mencionar algunas cuestiones ético-morales, ¿no? Que tenían que ver con autoridades de la comunidad judía, que desapareció su hijo, volvió a aparecer, y de golpe implicaba eso una actitud de absoluto, peor que el absoluto silencio, porque cuando viene Kissinger a entrevistarse en Argentina con Nehemías Resnitzky, que era el titular en ese momento de la comunidad judía argentina, le dice que en Argentina no había antisemitismo, y ¿no? Lo justifica. Están los clubes abiertos, las escuelas abiertas, las sinagogas abiertas, acá no hay antisemitismo. Ahora, todos los sobrevivientes de la dictadura militar coinciden en que ser judío era un factor, ¿no? De ensañamiento, un aliciente, ¿no? Un factor de ensañamiento mucho, ya era terrible ser desaparecido, ¿no? Pero bueno, si sufrían los desaparecidos judíos, tenían que sufrir un poco más. No, y si vemos los números desde el nunca más, que quiero hablar un poquito del nunca más, si te parece, si no me equivoco, de los casi 10.000 registrados con nombre y apellido, 1.700, 1.800 eran de origen judío. Estás hablando de un número, digamos, muy por encima del número, sí, digamos, proporcional, ¿no? Sí, pero me parece justo decir que no desaparecían por su condición de judío, ¿no? No, sino por su compromiso social, por su... ¿no? Eso
Sí, pero las golpizas o los insultos, Sí, digamos, sí, sí. la De jerga hecho, antisemita estaba. sí, sí, cuando lo torturaban a Timerman le preguntaban, ¿no? Por los planes judíos para tomar la Patagonia y por los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? O Mm. sea, Y había en Marshall la formación militar argentina un componente antisemita muy alto. Al mismo tiempo que había mucha admiración por el ejército israelí y por las armas que le compraban, y ahí venía otra parte del cuestionamiento, ¿no? O sea, René Eppelbaum, que fundó el movimiento judío por los derechos humanos junto al Maya Meyer, tiene una frase muy famosa que dice: no me gustaría enterarme que a mis hijos los mataron con armas israelíes, ¿no? Porque bueno, ¿no? Ahí, bueno, Marshall Meyer también fue muy crítico con el accionar, ¿no? del gobierno israelí, de la embajada de Israel, aunque él era muy amigo de Ram Mikar, ¿no? El primer embajador. Él tuvo durante la dictadura dos embajadores israelíes, Ram Mikar y Dov Shmorak. Con el primero tuvo una muy buena relación y pudo comprometerlo en sus actividades de salvataje, digamos, de alguna manera, sí, aunque con muchos, digamos, tensiones, ¿no? Y no fue el mismo caso de Shmora, con quien él era mucho más crítico, ¿no? Pero bueno, Marshall, había, digamos que muchos de los que sacaba, y tiene uno de los casos más paradigmáticos, era a través de Uruguay o a través de un país cercano, es Israel, ¿no es cierto? Digamos, Israel también fue digamos que tuvo las dos cosas, ¿no? Las dos caras, ser un refugio para muchos y utilizar la embajada y a Marshall y otros rabinos como salvataje, y por otro lado también nada, un interés económico, lo que fuese en la venta de armas o en los famosos tapados y camperas, ¿no? Para las Malvinas también, que es muy recordado. Y te hago ya está extendiendo, pero me parece apasionante lo que sabes y cómo lo narras. ¿Cuál es la relación de Marshall con las madres de Plaza de Mayo y dos preguntas en relación a eso, sus apariciones en Betel, en los servicios de Kabbalah Shabbat, y por el otro lado, la idea de que varios de los papeles de cuando estaban recolectando para el Nunca Más y los testimonios, también encontraron refugio en Betel bajo la Bimá, ¿no? Digamos, porque me parece carácter simbólico y no solamente simbólico, importante para remarcar. bueno, Marshall primero fue la que le abrió las puertas dentro de la comunidad judía a las madres de Plaza de Mayo. Quiero decir que no fue el único. Había otro rabino, Graetz, de apellido, Roberto Graetz. Exacto. Bobby Gretz, que vivía Eh, muchos años, sí, está en los Estados Unidos. Vive en Estados Unidos ahora, pero él formó parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Él también, digo, por eso insisto, digo, se podían hacer otras cosas, ¿no? Y hacer otras cosas no era lo mismo que no hacer en un país donde todos los días asesinaban a decenas de personas. Y bueno, Bobby Grace, Marshall Meyer después, porque fue quien los sucede en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, le abre las puertas a las madres de Plaza de Mayo, las ayuda a redactar sus habeas corpus. Él utiliza, ¿no? A sus contactos en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada de Israel, para buscar información. Él mismo va a pedir información muchas veces. Eh, y así las madres de Plaza de Mayo se empiezan a acercar a Betel, porque vos imaginate, digo, es muy difícil de imaginar para quien no lo pudo vivir eso, ¿no? Un día no sabés dónde está tu hijo, no sabés nada más de eso, y no solo que no sabés nada más que eso, sino que a cada uno que vos le vas a pedir ayuda o a preguntar te cierra la puerta en la cara, ¿no? La sensación, ¿no? de desamparo y soledad es, yo creo que es inimaginable, ¿no? Solo se puede vivir eso, ¿no? Bueno, él les abrió las puertas, él las acompañó, eh, él les daba teléfonos, les daba direcciones, redactaba cartas. No solo eso, él iba a visitar a los presos políticos a la cárcel, a pesar, ¿no? de las humillaciones que tenía que aguantar, ¿no? En esas requisas donde lo obligaban a desnudar, donde lo hacían transitar en lugares inundados para mojarse, digo, ¿no? Donde sabía que ponía en riesgo
subía, muchas veces no sabía si volvía, pero él, su misión, ser rabino, era eso para él, ¿no? Si había asumido un compromiso con su profesión, no podía negarse a hacerlo, y lo hacía con convicción, porque sabía que era una manera de preservar vidas. Sabía que yendo a ver a Echecolás, él corría riesgo, ¿no? De no volver, pero también sabía que si él iba, ¿no? Era una manera de salvarle la vida a Timerman. No fue el único caso, insisto, y bueno, y eso, cómo nace su relación con las Madres de Plaza de Mayo, a partir de, bueno, otro personaje que juega mucho ahí, y a través de que él conoce a muchas madres también, es Robert Koch, que era el director de Buenos Aires Herald, ¿no? Que ahí también, a pesar de la censura que había en los medios de comunicación y los diarios, fue un diario, ¿no? que denunció la violación a los derechos humanos todo el tiempo, y dentro de la comunidad también. Había un periódico llamado Nueva Presencia, que lo dirigía Hermann Schiller, ¿no? Sí, que también, juntamente con Marshall también fundaron esto de los ahí derechos está. humanos, judíos Es por muy los derechos humanos. interesante porque inicialmente Hermann Schiller, a Hermann Schiller no le caía simpático Marshall Mayer. Él se asumía como comunista, un rabino religioso, no podían tener absolutamente nada en común, era encima estadounidense, o sea, tenía todo en contra. Ahora, los unió, ¿no? La lucha por los derechos humanos. Los dos coincidieron en ese punto, y los dos fueron importantísimos, ¿no? Alguien poco reconocido y que también merece ser reconocido como Hermann Schiller. Y bueno, y la otra pregunta que vos me hacías tiene que ver con el nunca más. Alfonsín, cuando asume y crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, uno de los que convoca es Marshall Mayer, ¿no? Porque Alfonsín lo que busca son personajes indiscutidos, personajes respetados y legitimados por toda la sociedad, para que, bueno, investiguen qué había pasado. La verdad es que fue muy difícil ese inicio, estaba lleno de... nosotros también tenemos que ubicarnos en ese contexto. La dictadura se va, hay elecciones, se elige el gobierno de Alfonsín, pero en realidad no es que el país cambia de un día para otro. No es que los militares dejaron, ¿no?, de tener poder de un día para otro, ¿no? Era muy difícil llevar adelante algo único que pasó en Argentina, que fue el juzgamiento a las juntas militares. Bueno, crea esta comisión, muy cuestionada aún por sectores propios de los derechos humanos. De hecho, Pérez Esquivel, que fue Premio Nobel de la Paz, rechaza presidirla y participar, porque consideraba que lo tenía que hacer el Parlamento, eso como institución democrática, y no el Poder Ejecutivo, que de esa manera se iba a poder manipular la dirección hacia donde iba. Y al principio esa comisión empieza a recibir denuncias de hay un desaparecido en Chaco, hay un desaparecido en Santa Cruz, y entonces en realidad eso era como una especie de estrategia disuasiva para que pase el tiempo, tenerlos a todos yendo de un lado para otro y no llevar a ningún buen camino, hasta que empieza a tomar una dinámica propia esa comisión y decide, bueno, no, en vez de ir atrás de la vida de los desaparecidos, ¿no?, o de la supuesta vida de los desaparecidos, vamos a recibir denuncias de todos los que tienen algo para contar. Y la verdad que el que se pone eso en los hombros es Marshall Mayer. De hecho, viaja también a Francia a tomar testimonios, algo que él lo impacta muchísimo, ¿no? Y le queda... porque había que escuchar todas esas historias, ¿no? Eso impactaba muy fuerte. Pero bueno, después que se presenta el informe Nunca Más, y hay no después, antes, perdón, ahí había ya un cúmulo de denuncias que vienen de la Asociación, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,
y había miedo de que esa información se destruya, de que esa información se robe, que haya algún... Entonces, y esto lo contaba Alfredo Bravo, ¿no? El miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, un militante socialista, esconden, ¿no? Esa documentación en el sótano de Betel. El sótano de Betel está exactamente debajo de donde está la BIMA, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la historia, ¿no? Y siempre es así. De hecho, siempre. Hay muchas otras historias concatenadas con esta. Después que sucede el juicio de la Junta Militar, donde se utiliza toda esta documentación, los videos que se tomaron, una copia de esos videos, fueron mandados, por ejemplo, al Parlamento sueco, ¿no? Para preservarlos también, ¿no? Insisto en esto, hoy nos parece muy natural, esa democracia era una democracia frágil, ¿no? Una democracia que todavía estaba en riesgo y donde, más allá del poder democrático que daban las urnas, había poderes fácticos, ¿no? Con mucha capacidad de hacer daño, ¿no? Entonces, esa es la historia, digamos, de cómo se preservó durante un tiempo ese material. Quizás es un dato de color y es mucho menos importante que la praxis, ¿no? Pero hay como no sé, es un mito, ¿no? Que incluso la frase nunca más la propuso Marshall. Eso hay, ¿qué hay de cierto en eso? Bueno, él lo decía, ¿no? No era el único que lo decía, también hay que decirlo eso. Sí, sí, sí. Él decía que él propuso esa frase, no es, pero bueno, Sí, que decía, venía supuestamente del grito de los judíos en el gueto de Varsovia, ¿no? Digamos, exactamente. esto nunca más, que también, ¿no? Como Sí, comenzamos la charla, como parte de sea o no él o otro, me parece que lo más importante es ese impacto, ¿no? De un rabino que sale de la sinagoga, pero me gustaría reflexionar con esto, con Diego, al final contigo para ir concluyendo, que Marshall tenía este judaísmo profético, ¿no? Este judaísmo de Isaías, de Amós, este judaísmo por los derechos humanos, por los desprotegidos, este judaísmo comprometido con su realidad, ¿cierto? Y con su mundo en el que vivía. Pero también me parece importante remarcar, yo como rabino y demás, que nunca como los profetas abandonaba su judaísmo, ¿sí? Él nunca abandonó el ser rabino comunitario, nunca abandonó la Torá, nunca abandonó la tefilá, nunca abandonó el Shabbat, nunca abandonó el Kashrut, sino que convivía en los dos mundos. Sentía que uno no podía estar desligado del otro, por decir, no es que decía, bueno, ¿sabes qué? Me llegó mi trabajo rabínico y una vez que empecé con esto, dejo el mundo rabínico. Siguió. Y cuando se fue de la Argentina, fue a Los Ángeles, y de Los Ángeles se fue a Nueva York y refundó una comunidad ahí también comprometida con los derechos humanos, con lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, en Nueva York a fines de los 80, comienzos de los 90 en los Estados Unidos. Pero esto a mí me parece importante, ¿no? Porque hay una idea de el judaísmo humanista o el judaísmo por los derechos humanos o el judaísmo profético deslindado de la vida cultural y religiosa judía. Me parece que Marshall encarnó los dos, ¿no es cierto? Y hay una frase, ¿no? Creo que vos la pones en el libro, que no sé si es Héctor Zimmerman, que justo están yendo en la víspera de Shabbat, están yendo creo que un viernes a ver a Echecolás, y le dice, pero Marshall, no vas a llegar a Kabbalah Shabbat. Y Marshall contesta, de Shabbat me ocupo yo. Pero llegaba, digamos, llegaba y nunca lo abandonó. Y cuando había una marcha y quieren Shabbat, él estaba en la sinagoga. Y si era en la semana, él iba. Entonces, también me parece que era para remarcar eso, ¿no? sí, efectivamente, ¿no? Él, si querés, por ahí una manera posible de explicarlo es que a todo su accionar social, humanista, él le daba una argumentación, ¿no? Desde su formación teológica, ¿no? Si querés. Vos mencionaste su vuelta a Nueva York, cuando él le abre la sinagoga a la gente que dormía en la calle, ¿no? Y decía, bueno, si hay gente que duerme en la calle,
duerma en la sinagoga, ¿no? Y para eso también está, ¿no? Para una manera de dar cobijo era esa. Y después otro episodio en esa dirección es que él lo llevan a Nicaragua en el momento de la revolución sandinista para decir, ¿no?, que con la idea de acusar al sandinismo de antisemitismo. Y una de las digo, pruebas que tenían era que habían ocupado una sinagoga. Y cuando él llega y va a la sinagoga, le dan, ¿no?, la llave de esa sinagoga para decirle, nosotros la ocupamos porque se fue toda la comunidad judía, quedó abandonada y decidimos darle albergue a un montón de chicos que habían perdido a sus familias. Y cuando él va a recibir la llave dice, bueno, no, finalmente esto que están haciendo ustedes es muy religioso, ¿no? Entonces la devuelve. Toda, ¿no?, todo su accionar social, de alguna manera, o comprometido con la sociedad, él, ¿no?, lo asumía como la fundamentación de su religión, ¿no? ¿No? Él todo el tiempo decía, bueno, la religión está para esto, ¿no?, esto, para hacer por el prójimo, ¿no? Esta pregunta que decíamos al principio, que estaba todo el tiempo, ¿no?, en su boca, ¿no? ¿Qué has hecho tú por tu hermano? ¿No? ¿Qué has hecho tú por el prójimo? ¿No? Permanentemente, en distintos momentos, aparece en boca de él. Diego, quiero agradecerte por tu tiempo, más de 1 hora y 20 estamos charlando de algo que ve que te apasiona, que lo pudiste poner en el libro y ahora en nuestra conversación, y ojalá que muchos puedan aprender de este personaje, pero creo que lo que más le hubiese gustado a Marshall, Zichron Libraja, sea su memoria bendición, no solamente que aprendamos de su historia, sino que emulemos lo bueno que él tenía y ese compromiso por los derechos humanos, por el prójimo, por el otro, por el necesitado. Así que bueno, que estas historias que nos relataste, que todo esto sirva también de inspiración para nosotros poder, por lo menos poder hacer nuestra parte y no digamos que no hay nada que se pueda hacer. Así que Diego, de corazón, gracias por haber estado en Pieles y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Gracias, hasta luego.